Estando tan cerca de la fiesta de Pesaj, obviamente la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta fiesta? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy en día? La palabra Pesaj en sí viene de la palabra posaj, significa saltear, como saltando, saltear, porque Dios salteó las casas del pueblo de Israel en Egipto en la plaga de los primogénitos, matando a los primogénitos egipcios, etc. Pero Dios salteó, posaj a la Pesaj, Dios salteó las puertas de las casas del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿qué significa que Dios salteó? Y la idea es la siguiente. El pueblo de Israel, dentro de Egipto, estando ahí, estaban tan pero tan hundidos en la idolatría, tan hundidos en las costumbres del lugar, etc., al punto tal que Dios tuvo que decirles, Mishhu, sáquense, ustedes sálganse de la idolatría y tomen el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. Es decir, la regla correspondía que el pueblo de Israel y los egipcios son exactamente iguales, pero Dios salteó esta regla. Él mismo salteó sus propias reglas, por así decir, para salvar al pueblo de Israel, sacarlos de Egipto, sacarlos de Mitzrayim, para recibir la Torá, etc. El resto es historia. Quiere decir que si Él salteó sus propias reglas, en las cuales era lo mismo el egipcio y el judío, los dos eran idólatras, para salvar al pueblo de Israel, ¿qué nos enseña esto para nosotros? Pesaj, que nosotros tenemos que aprender a saltear las propias reglas que nosotros ponemos, o las reglas que nos impone la sociedad. Y esto es lo que quiere decir Mitzrayim. Mitzrayim en hebreo quiere decir Egipto, pero viene de la palabra Metzarim, opresión y límites. Vivimos poniéndonos límites a nosotros mismos, vivimos soportando los límites que la sociedad nos impone, y en términos más sencillos, Dios es infinito, nosotros somos finitos. No somos nosotros los que definimos cómo se festeja Pesaj, qué corresponde hacer en Pesaj, qué es lo que no corresponde hacer en Pesaj, cuáles son los elementos de una quehará, si le agregamos esto y le sacamos el otro, y si ponemos bananas. Esta es nuestra definición limitada de lo que significa Pesaj. Viene Pesaj que nos enseña, en cada generación cada uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, salirse de los propios límites que nosotros imponemos, nuestra definición de la relación con Dios, para realmente tomar lo que Dios define, que es la relación nuestra con Él. En otras palabras, Pesaj es no lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por Dios. Es hora de que sepamos y aprendamos, y esta fiesta nos da justamente las fuerzas para poder superar esos límites, salir de nuestro propio Mitzrayim, autoimpuesto, impuesto por el medio, para realmente vincularnos con Dios en su esencia, como Él quiere que nosotros nos vinculemos con Él. Y esta es la misma idea de que si yo envío un email a algún lugar y pongo toda la dirección y omito un puntito, jaimeancla@gmail.com, el email nunca va a llegar. A pesar de que puse toda la dirección, el nombre, las cosas más significativas. Pero si no está el puntito, no llega. De la misma manera, cada uno de los asuntos de la observancia de Pesaj y de cada una de las mitzvot en el judaísmo es exacto y preciso. Como Dios define que deben ser sus preceptos, nuestra conexión con Él, que esto es lo que significa una mitzvah, tzavta, unión del hombre, del ser humano con Dios, de la misma manera. Pesaj significa: deja de ponerle límites al judaísmo, deja de ponerle tu color al judaísmo, deja de ponerle tus reglas al judaísmo, salite de tus propias reglas y aprende a vincularte con Dios tal y cual Él nos enseña que tenemos que vincularnos con Él. A kosher un freilich en Pesaj, que tengamos un Pesaj apropiado y principalmente con muchísima alegría.